¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Zona Cero desde la redacción de Contralínea. Hay un país en América Latina con una profunda crisis económica, política y social, de tal suerte que ya el 8% de su población lo ha abandonado. Sí, el 8% de la población de este país ya ha salido para buscar mejores condiciones de vida, mejor futuro. Además, el 21% del Producto Interno Bruto de este país ya depende de las remesas, de lo que los que han salido envían a quienes han tenido la desgracia de quedarse o no han podido salir de esta nación. También, en efecto, el 60% de esta población vive en una situación de pobreza, y a esto tenemos que sumarle la represión que ejerce el gobierno ante las protestas, de tal suerte que se cuentan por decenas ya los muertos desde que este presidente al que acusan de ilegítimo asumió el poder. ¿De qué país estamos hablando? Muchos pensarán que se trata de un país tan mencionado, sobre todo por cadenas estadounidenses y medios afines, pro-occidentales, pro-estadounidenses. En realidad se trata de Honduras, y qué difícil es encontrar noticias de este país en los medios de comunicación. Si uno busca en noticias Honduras, va a encontrar noticias de fútbol, de cuánto perdieron o cuándo ganaron, o encontrarán otro tipo de información, incluso del espectáculo. Pero qué difícil es encontrar noticias de lo que está ocurriendo hoy en día en Honduras. Las más recientes protestas dejaron un saldo de 3 personas muertas. Aquí lo curioso es cómo todos los medios se cierran y no hay información al respecto. Sin embargo, de otros países que quieren un futuro soberano, digno, que están construyendo otro tipo de democracia y otro tipo de país, entonces todos los medios sí, se unen prácticamente para criticar lo que diga, lo que haga, lo que suceda con respecto de ese gobierno. Este es el primer comentario que teníamos para ustedes. La otra información es acerca de que se ha integrado ya de manera completa la unidad especial para investigar y litigar el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa. Se nombró ya un fiscal, se llama Omar Gómez Trejo, y recibió el beneplácito de los familiares de estos estudiantes desaparecidos. Es importante señalar que han recibido precisamente el beneplácito, y es una buena noticia, algo que no ocurrió, tendríamos que decirlo, en el sexenio pasado. Al parecer, ahora sí hay voluntad política para investigar lo que ocurrió. Ojalá se llegue a los responsables de una situación que nunca debió de haber ocurrido en México. Estudiantes normalistas que fueron desaparecidos por la connivencia entre el poder político y el poder del narcotráfico, el poder fáctico del narcotráfico. Esperemos que se llegue a las últimas consecuencias y que en efecto se sepa quiénes tuvieron la responsabilidad en la desaparición de estos estudiantes, sean civiles, sean autoridades civiles o militares. Muchas gracias por seguir con nosotros en este tercer bloque que nos acompaña el reportero Isaac Hernández. Muchas gracias, Isaac, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Sosimo. Buenas noches. Bien, Isaac hizo una investigación bastante interesante. Ayer hablábamos acerca de estos saldos de la violencia, esta violencia que no cesa en México y que tan solo en los 2 últimos sexenios implicó más de 300,000 asesinatos, más de 300,000 desplazados, 40,000 desaparecidos, y hoy seguimos viendo estos saldos de esta violencia. Precisamente lo que ha revelado la investigación de Isaac es que hay más de 26,000 cuerpos apilados prácticamente, sin identificar, también fragmentos óseos en esta misma situación. Isaac, nos gustaría que nos comentaras en dónde están apilados prácticamente estos 26,000 cuerpos y fragmentos óseos. Claro que sí, Sosimo. Pues mira, según una revisión hemerográfica que realizó Contralínea, existen más de 60 servicios médico-forenses en el país. 18 presentan anomalías y están colapsados, ya que no cuentan con los servicios necesarios, es decir, no cuentan con el personal capacitado, no tienen infraestructura necesaria y tampoco reciben dinero suficiente para que puedan atender esta emergencia forense. Es decir, que estos 26,000 cuerpos apilados se encuentran en estas
en estos servicios forenses que están a cargo de los gobiernos estatales o es a cargo del gobierno federal? Están a cargo de las fiscalías generales de cada estado y bueno, algunos estados son Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, el Estado de México, la propia Ciudad de México. También entre ellos se encuentra Quintana Roo, Nuevo León, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Veracruz, siendo que este último es el que tiene más servicios médico-forenses y que tiene más irregularidades, ya que se ha encontrado que muchos de estos servicios forenses no dependen de las fiscalías, de la Fiscalía del Estado, sino que dependen de funerarias, que son servicios privados. Entonces por eso pues existe toda esta anomalía. Claro, pues digo que aquí se complica el asunto porque en el caso de Veracruz, que es el que estás comentando, porque entonces prácticamente este servicio que debiera estar a cargo del Estado está administrado por funerarias privadas. Así es, por particulares que pues no se tienen datos específicos de quiénes sean, sin embargo operan pues bajo estas condiciones en donde pues inclusive cuando la sociedad hace peticiones para solicitar los cuerpos que existen en estos servicios forenses, pues no reciben la respuesta de la Fiscalía General del Estado. Es decir, los que están en las 18 entidades del país no tienen los servicios suficientes, la tecnología o qué es lo que hace falta para identificar a estos cuerpos, porque me imagino que pues están ahí sin ser reclamados precisamente porque no tienen una identidad. Sí, así es. Justamente es por la falta de personal capacitado, la falta de tecnología y de infraestructura, porque inclusive en Morelos y en el Estado de México no cuentan con servicios periciales necesarios para solucionar estas demandas. Por ejemplo, se tiene en el Estado de México ya se tiene por región que este problema se tiene que atender por los servicios periciales del Estado de México. Sin embargo, comentan que muchos del personal se concentra en este servicio pericial que se encuentra en Toluca. Entonces descuidan otras zonas como la zona oriente, que tiene que ver con Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, en donde pues ni siquiera tampoco tienen acceso a las propias familias, aun cuando es derecho que ellos puedan acceder pues lamentablemente a verificar o no que sean pues los cuerpos de sus familiares. Claro. Isaac, tú que investigaste, que hiciste pues este trabajo, esta investigación realmente muy interesante, ¿qué consideras que es lo que está faltando para poder identificar a estos cuerpos? ¿Es un asunto meramente de recursos públicos o hay una falta de voluntad política para hacer que las cosas marchen? Exactamente, es esta falta de voluntad política y de trabajo en conjunto en todo el país, porque como hemos visto, la Secretaría de Gobernación es la que se ha encargado de estar buscando fosas con los familiares en estos últimos meses, medio año, 7 meses que lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, familiares de los desaparecidos argumentan que es insuficiente la labor de la Secretaría de Gobernación, porque inclusive tendrían que estar ayudando a las fiscalías de los estados y la Fiscalía General a cargo de Gertz Manero, que pues demandan que ni siquiera se han sentado o han tenido la oportunidad de sentarse para tener un diálogo con él y pues organizarse para buscar a sus desaparecidos, lamentablemente en los servicios forenses, porque para muchas de esas personas cabe la posibilidad de que sus familiares estén allí, lamentablemente. Claro, pues sí, es de lo que hablábamos, hay más de 40,000 desaparecidos, desafortunadamente muchos podrían pues estar en estos servicios médicos forenses sin identificar, y qué lástima que parece que es transeccional esta falta de voluntad política, esta insensibilidad de parte de las autoridades. No sabemos todavía exactamente hasta qué niveles pues podemos decir que de displicencia o de negligencia podrían llegar las actuales autoridades, pero esperemos, y sería la exigencia, de que en efecto puedan atender con la dignidad que se merecen los familiares de quienes están desaparecidos, y sí tendrían que ejercer o destinar los recursos necesarios para que puedan ser identificados estos 26,000 cuerpos. Isaac, ¿otra cosa que quieras comentar acerca de tu investigación? Pues sí, que exactamente para esto, como urge identificar todos estos cuerpos y restos óseos, pues los familiares de los desaparecidos exigen un mecanismo extraordinario de identificación forense,
Esta exigencia es apoyada por Naciones Unidas, por el Comisionado de México de los Derechos Humanos, por Ian Yara, ya que pues es una urgencia que no ha atendido todavía el Estado mexicano. Argumentan miembros del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, que alberga más de 85 organizaciones civiles y familias que buscan a sus miembros alrededor de la República, argumentan que no tienen respuesta de la urgencia de este mecanismo extraordinario, que apuestan a un sistema nacional forense que pues inclusive va a llevar muchos años, porque hemos visto que no han trabajado en conjunto los estados con el gobierno federal. Entonces para ellos es una urgencia y piden a gritos este mecanismo extraordinario de identificación forense, porque pues muchos ya llevan más de 10 años, 20 años buscando a sus familiares, que es un problema obviamente que se agravó con la guerra contra el narcotráfico que lanzó Felipe Calderón en 2007. Por ejemplo, tenemos el caso de Dan Yeremel, que fue desaparecido por militares en el estado de Coahuila en 2008. Entonces sus familiares y en específico su hermana tuvo que dejar su profesión, que es contadora, para dedicarse al 100% a buscar a su familiar. Actualmente lleva más de 10 años buscándolo y pues ya se ha vuelto una activista, inclusive pues ya casi experta en el tema de buscar a los cuerpos. Y en entrevista con Contralínea pues también nos ha dicho que muchas veces las asociaciones civiles le dicen al gobierno cómo actuar, porque no tienen la capacidad de responder a esta emergencia forense. Claro, ni siquiera tienen, digamos, el personal suficiente para que su trabajo sea profesional, ¿no? Es lo que está pasando. Pues sí, de hecho, Andrés Manuel López Obrador ha tenido la iniciativa de federalizar varios servicios, por ejemplo el educativo, ¿no? Ha dicho que de lo que se trata es de federalizar la educación y federalizar el servicio de salud, los servicios de salud pública. Pues habría que pensar también en que tendrían que federalizar este servicio médico forense, porque está claro que han sido ya rebasados ya rebasaron esta situación, han rebasado los gobiernos de los estados. Ya es una situación que, por ejemplo, Veracruz pueda resolver solo. Yo creo que va a ser necesario que el gobierno federal tome cartas en el asunto y ojalá lo haga. Así es. Pues muchas gracias, Isaac, gracias por estar con nosotros, muy interesante tu investigación. Gracias. Nos vemos el día de mañana, muchas gracias, buenas noches.